este está fechado el 17 de diciembre, yo les mostré uno del 15 de diciembre, donde aparecía Mario Delgado como una persona a la que se le estaba enviando copia. La diferencia entre ese documento que les enseñé la semana pasada y el de ahora es que el que firma es Mario Delgado. Y leo textualmente lo que dice este documento. Se solicita a esta Secretaría autorización para comprometer recursos en los ejercicios fiscales de 2010 a 2026 por un importe total de 1.588.152.500 dólares. Y abajo, el mismo documento dice, esta Secretaría autoriza de manera excepcional el compromiso multianual. Mario Delgado dijo que él no conocía este documento. Bueno, pues yo le pediría que nos diga si la firma que está en este documento es la suya o ya se le olvidó que firmó esa cantidad de dinero. También quiero mostrarles este documento que es una solicitud de información que previamente nos fue negada y que gracias a un procedimiento, pues el contrato se hizo público, se abrió y gracias a ello es que hoy podemos estar denunciando estos hechos y esta cantidad de dinero, repito, por 1.588.152.500 dólares americanos, donde se dice que este objeto pues es para todo lo que tiene que ver con los trenes de referencia. Y aquí viene un problema todavía aún mayor. Este documento está fechado el 17 de marzo del 2009. Es una comunicación que le manda Francisco Bojorquez, el entonces director del Metro, a el Contralor Interno, Alejandro Pérez, en el que le dice que un supuesto viaje a China no fue pagado con dinero del Metro, sino fue pagado con dinero de la Secretaría de Finanzas, cuyo titular en ese momento era el actual senador Mario Delgado. Y les leo la parte conducente. La Comisión de Personal de Mantenimiento de Material Rodante en el periodo comprendido del 7 al 8 de febrero del 2009. Me permito informarle que el motivo de la comisión de los ingenieros Carlos Daniel Martínez López y Alejandro Olvera de la Rosa fue con el fin de visitar fabricantes chinos de material rodante de rodatura férrea, tecnología que circulará en la línea 12. Aquí vemos dos problemas. Una, que ya está hablando de que se hizo ya el reconocimiento de que serían los trenes chinos los que funcionarían en la línea 12 del metro, esto en 2009. Y posteriormente la pregunta es, ¿por qué si ya se tenía la certeza de que iban a ser estos trenes chinos, por qué ahora es que se compraron, o mejor dicho, se rentaron trenes de procedencia española? Y dice aquí, esta visita a fabricantes de trenes fue organizada y coordinada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, por lo que las gestiones necesarias para los boletos de transporte y estancia quedó fuera de la competencia del sistema de transporte colectivo. Primer pregunta, ¿quién pagó el transporte y la instancia de esta comisión? Y segunda pregunta, es lógico y es por todos conocidos que si una persona quiere vender algo, pues el vendedor es el que regularmente busca al comprador, no al revés, el comprador no es el que va a visitar al vendedor. Vemos aquí cómo pues ya empieza a sonar bastante negro este panorama, cómo estaba habiendo ya preferencia por una empresa china y más importante, si ya se había determinado que esa empresa china era la que daría estos trenes, ¿por qué es que se fue
a visitar al proveedor. Y peor aún, porque si ya se tenía esto, ahora tenemos trenes de procedencia española y no de procedencia china. Como ustedes saben, el día de ayer, la empresa Systra notificó, después de hacer una evaluación de los rieles y los trenes, que no hay compatibilidad entre estos. Esta es una prueba más de que ya se había destinado en un inicio pues trenes que sí eran compatibles con los rieles y que por una cuestión económica, por una cuestión que tiene que ver con beneficiar a algunas personas del gobierno y de empresas privadas, pues se cambió a estos trenes y finalmente estos no son compatibles con las líneas que se tienen. Esto lo dijo ayer Systra. Lo que les quiero comentar es que en días pasados su servidor presentó ante el SAT este documento. Lo que yo le estoy pidiendo aquí al SAT es que nos diga y se investigue la legal importación de los trenes y de las refacciones. ¿Por qué queremos investigar la legal importación de trenes y refacciones? Cuando ustedes tienen un bien que quieren importar al país, tienen que declarar en la aduana cuál es el costo de ese producto, para que de esa manera se determinen cuáles serán los impuestos a pagar. Entonces, nosotros queremos saber cuál es el costo con el que se internó a estos trenes para conocer cuál es su costo real y poder diferenciar cuál es la cantidad que se iba a utilizar para las reparaciones, para el mantenimiento, y cuál es la cantidad que sabemos hubo un sobreprecio. Y de igual manera, en este documento estamos pidiendo que se audite la legal importación de los durmientes. Como ustedes saben, tenemos conocimiento de que antes de que la línea fuera cerrada, más de 7,000 durmientes se destrozaron precisamente, como ya nos dijo Systra, porque no eran compatibles. Como podemos ver, aquí se conocía cuáles eran los productos que se tenían que usar para la compatibilidad y no se utilizaron pues simplemente por una cuestión económica. Y ahora les muestro aquí un documento que le mandé al secretario Luis Videgaray el 15 de mayo de este año para preguntarle primeramente que nos pueda dar el expediente completo de la línea 12, del PPS, del contrato de arrendamiento de estos trenes. Y que nos determine, no que sea el senador Mario Delgado o no que sea el diputado Jorge Sotomayor, sino que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos determine si ellos autorizaron o no, o si la Cámara de Diputados autorizó o no, el que se endeudara a la ciudad por 21,000 millones de pesos para la renta de estos trenes. Yo creo que es la instancia indicada, que nos diga también pues cuál es el monto real de recursos federales que han sido erogados tanto para la construcción de la línea 12 como para la renta de los trenes y todos los trabajos adicionales que pues se tuvieron que hacer con razón de la construcción y puesta en funcionamiento de la línea 12 del metro. Estamos pidiendo que la unidad de inteligencia financiera pues nos diga si efectivamente hubo o no desvío de recursos federales, si hay cohecho o qué es lo que está pasando con esta gran cantidad de dinero. Y por último, decirle al senador Mario Delgado que pues en la comparecencia que realice pues aquí en la Cámara de Diputados, pues tendremos cuidado en no hacerle bullying. Nosotros estamos de acuerdo con él en esa iniciativa, pero no estamos de acuerdo en que haya un desfalco a el dinero público. No he obtenido ninguna respuesta de la Secretaría de Hacienda, tampoco del SAT,
o de la Procuraduría. Estamos esperando la respuesta a estos oficios que ustedes ya conocen y que en un momento les regalaré copia. Y respecto de la comparecencia de Mario Delgado, bueno, pues como saben ustedes, quien está facultado para tramitar las comparecencias, pues no es su servidor, es el presidente de la comisión. Yo ya le he solicitado esto al presidente y espero que, confío en que pueda agendar esta comparecencia. Bueno, primeramente, y con la intención de que esto no sea un escándalo y poner un ejemplo de lo que debemos hacer los representantes populares, es que todo lo que yo he manifestado lo he documentado. Yo no he venido en ningún momento a hablar sin conocimiento. Todo lo que hemos denunciado lo hemos hecho con ustedes, los medios de comunicación, pero previamente se ha denunciado ante las autoridades correspondientes. Creo que esto es algo inusitado, es algo que regularmente no se da. Simplemente vemos que cuando la gente se queja, y en específico diputados, diputadas, senadores y senadoras, cuando están molestos con alguna actitud, simplemente convocan a la prensa, dicen que algo está mal, pero no cuentan con los documentos que prueben su dicho. Y la diferencia es que aquí sí estamos teniendo esta documentación. Entonces, pues no es un escándalo, es una realidad, y yo creo que con estos documentos fácilmente las autoridades que ya mencionamos y algunas autoridades que mencionaré en unas reuniones posteriores que tengamos, tienen material suficiente para hacer sus investigaciones, que el Ministerio Público determine si hay culpabilidad o no y quiénes son las autoridades o los funcionarios públicos que tienen esa culpabilidad. Son varias autoridades, es la Procuraduría, obviamente en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, tiene que coordinarse también con los órganos internos de control, tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de Transporte Colectivo Metro, de Proyecto Metro también. Por otro lado, pues aquí estamos pidiendo que tanto el SAT como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues emitan opiniones y también investiguen y valoren para que toda esta información e investigación que ellos realicen puedan coadyuvar principalmente pues con la Procuraduría General de la República, que es quien constitucionalmente tiene el mandato para realizar este tipo de investigaciones. Y sobre el blindaje del Distrito Federal, pues yo preferiría que ese tema lo pudiéramos tocar en una posterior reunión para no salirnos ahorita del tema, y si no, pues ahí sí nos van a decir que nos estamos yendo por temas coyunturales. Sobre la modificación de las curvas, es algo que nosotros ya en Acción Nacional habíamos determinado. Esto se puede analizar de una manera muy fácil sin ser un técnico. Simplemente decirte que hay predios que se expropiaron y que no han sido utilizados para la construcción de la línea 12 del metro. Se expropiaron estos predios para poder hacer más prolongada la curva y no hacerla tan cerrada, pero a la mitad del proyecto, desconozco la razón por la cual se recortaron las curvas y se hicieron de una manera más cerrada. La prueba, no hay mejor prueba que el hecho de que haya predios que se hubiesen considerado para utilizarse y no hayan sido utilizados. Y obviamente, como ya dijo ayer la Asamblea Legislativa, pues será el gobierno del Distrito Federal quien a través de instancias judiciales tendrá que solicitarle a las empresas constructoras que, haciendo uso de las fianzas, que recordarán, nosotros en Acción Nacional fuimos los que inicialmente solicitamos que esa fianza se hiciera válida, mediante las fianzas y también mediante los recursos que te dan los daños ocultos, los vicios ocultos, pues es que se hagan estas reparaciones. La finalidad es que le cueste a las empresas que construyeron mal, no que le cueste a los capitalinos y al resto de los mexicanos que pagamos la línea 12 del metro con nuestros impuestos. Y respecto de la comisión que es homónima en la Asamblea Legislativa respecto de la línea 12 del metro, comentarles que
estamos estudiando el dictamen que elaboró la Asamblea Legislativa. Nos llama la atención que no haya nombres ni apellidos. Aplaudimos el que se hable de las fianzas y de los vicios ocultos. Yo ahorita, como ustedes han visto, no me he referido respecto de la construcción de la línea 12, simplemente me he referido a los desfalcos financieros que provocó la contratación tanto de la obra civil como de la renta de los trenes. Y creo que me seguiré sobre esa línea, sobre la línea del desfalco de dinero. Soy respetuoso de los trabajos que hagan en la Asamblea Legislativa. Respecto del paquete de 1.500 hojas que envió la Asamblea Legislativa a la Cámara de Diputados, quiero pensar que el presidente nos hará llegar copia de estos documentos en la próxima reunión que tengamos de la comisión. Entiendo que estas 1.500 cuartillas son los documentos de trabajo y el dictamen pues es el que se dio a conocer el día de ayer. Entonces, tendremos que analizar tanto las 1.500 hojas como el dictamen que se aprobó ayer por la noche. Sobre las declaraciones que hacen diputados de izquierda, y un poco refiriéndome a la pregunta que me hacía Margarita hace un rato, todo lo que yo he dicho lo he sustentado con documentos. Todo lo que yo he dicho se puede revisar y estamos abiertos a que sean las autoridades competentes las que determinen la veracidad o no de esta información. Esto no es que lo diga Jorge Sotomayor o que lo diga Acción Nacional. Aquí en cada uno de estos documentos que yo les muestro vienen firmas de funcionarios públicos. Hoy les traigo documentos firmados por Bojorquez, les traigo documentos firmados por Mario Delgado y sabemos que pues la construcción de la línea 12 se hizo con recursos federales, sí, y también con recursos del Distrito Federal. Es por eso que yo le estoy preguntando a la Secretaría de Hacienda que nos determine cuánto fueron los recursos que dio cada uno de los estados de gobierno, si fue el federal o el local, y en qué cantidades. Tampoco hay claridad sobre cuánto es lo que ha costado realmente la línea 12 del metro. Nosotros tenemos un cálculo de que son 50,000 millones de pesos, 24,000 millones para la obra civil, sabemos que hay una renta de 22,000 millones, sabemos que la empresa ICA está solicitando 5,000 millones por otros trabajos que no estaban considerados en un inicio. Sabemos también que habrá un costo para la reparación, pero al día de hoy no sabemos cuánto han costado, por ejemplo, las reparaciones o la sustitución que se hizo de los durmientes, o cuánto ha costado los trabajos que han hecho las empresas evaluadoras de la obra. No sabemos en concreto cuánto ha costado esta obra. Es por eso que yo le estoy preguntando a la Secretaría de Hacienda que nos pueda definir cuál es el costo real de la obra y cuánto dinero ha puesto el gobierno del Distrito Federal y cuánto dinero ha puesto la Federación. Hablar de que el problema es meramente de mantenimiento, repito, ya hay una empresa, la empresa Sistra, que dice que el problema es de origen, que el problema es que los rieles no concuerdan o no son compatibles, mejor dicho, con los trenes. Tenemos también una declaración de la Asamblea Legislativa del día de ayer, donde nos dice que no hubo mantenimiento, pero esos temas son referentes con la obra en concreto. Yo le estoy aquí hablando de un desfalco financiero, que son dos temas diferentes y que creo que se deben analizar porque los mexicanos pagamos una obra de 50,000 millones de pesos y nos merecemos un transporte de esa calidad. Ya son 3 meses sin que 500,000 de personas
puedan transportarse libremente. Cuando se constituyó la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, una de las preguntas que nos hacían era ¿para qué había una comisión en la Cámara de Diputados si ya había una comisión en la Asamblea Legislativa? Creo que la respuesta la tuvimos el día de ayer. Los perredistas se arropan entre perredistas, la izquierda, lo vimos ayer por la mañana, lo vimos ayer también por la noche, los perredistas están apoyando a sus compañeros del PRD, a pesar de que se esté demostrando con documentos que hubo robo, que hubo un desfalco financiero. Sí es de lamentarse que el reporte que presenta la Asamblea Legislativa no toque un solo nombre. No puede ser que hablen de que hubo una falta de coordinación y no nos digan los nombres y apellidos de quienes son los responsables de esa falta de coordinación. Y no es posible, regresándome a la pregunta anterior, que un grupo de diputados federales vengan aquí sin documentos y sin argumentos a decir que las cantidades que yo manejo son escandalosas o son ridículas. Sí, las cantidades que yo manejo son escandalosas y son ridículas, pero reales. Es muy desafortunado que estas cantidades de dinero se hayan invertido en una obra que pudo haber costado una tercera parte de lo que se está pagando y además que no funciona. Si gustas, te hago llegar los documentos que presenté la semana pasada. Ahí explicaba que el presupuesto inicial para la compra, y hago énfasis, la compra de los trenes, era de 6,000 millones de pesos. Después de eso, hubo una licitación a modo, para que se rentaran trenes de procedencia china. Hubo molestia por parte del resto de los proveedores, presentaron sus impugnaciones, las ganaron y echaron abajo esa licitación a modo. El problema aquí fue que el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Ebrard, en lugar de hacer una nueva licitación, destinó ese contrato a quien ofrecía el precio más caro. Ellos han dicho que fue de esa manera porque la empresa CAF fue la única que se comprometía en entregar los trenes a tiempo. Sin embargo, también sabemos que los trenes no se entregaron en el tiempo en el que CAF se había comprometido a hacerlo. Incluso los entregaron después de la fecha que había propuesto la empresa Bombardier. Lo único que nos lleva a esto es a pensar que aquí hubo funcionarios públicos y hubo empresarios que se vieron beneficiados con sobreprecios o con dádivas económicas. No hay otra razón para pensarlo de otra manera. Los rieles y la construcción de la línea 12 estaban hechos, ya lo dijo la empresa Sistra, para tener otro tipo de trenes. Hubo un momento en el tiempo, en el 2009, en el que determinaron que no iban a hacer esos trenes, sino iban a hacer otros con otras características más pesados, más anchos y más largos, que no son compatibles con la línea 12 que tenemos. Entonces, es evidente que prefirieron, en lugar de gastar 8,000 millones de pesos, irse a 21,000 millones de pesos con el único objeto de lograr ese desfalco financiero y de beneficiar a unos cuantos y no a los mexicanos. Si Marcelo Ebrard es intocable o no, pues yo te diría que
vivimos en una democracia, inclusive ustedes saben que Acción Nacional promovió el que se perdiera el fuero, que por cierto es una minuta que está ahí durmiendo el sueño de los justos en el Senado, que no ha avanzado, pero Acción Nacional votó porque todos seamos iguales ante la ley y todos perdamos privilegios para no ser enjuiciados. Sin embargo, pues aquí estamos viendo un encubrimiento por parte de legisladores del PRD o legisladores de izquierda que pues ya sabemos que existe la posibilidad de Marcelo Ebrard de hacer equipo con Movimiento Ciudadano, y es por eso que se está viendo apoyado por quienes formarán parte de esta nueva secta dentro del partido. Yo le pregunto al auditor, en un renglón ni siquiera me alcanza para poner las cantidades de desfalco que hubo para este tipo de situaciones. Es de verdad inaceptable el que haga ese tipo de declaraciones. Tiene que haber un estudio pormenorizado, y en el caso de que, como él dice, ya esté auditado esta situación, como diputado le estoy solicitando que haga una nueva revisión teniendo o contando con estos documentos que no se tenían o no se exhibieron cuando la Auditoría Superior de la Federación hizo su labor. Es por eso que también nosotros en Acción Nacional estamos solicitando que el propio auditor venga a comparecer a la Cámara de Diputados y nos explique el fondo y trasfondo de la auditoría que él dice que ya hizo, pero que nosotros no estamos conformes porque no es completa.